Ya niños, buenos días nuevamente. Como les comentaba, hoy día vamos a continuar un poquito con lo que ya trabajamos en la clase anterior. Ya la semana pasada hicimos una introducción a lo que era magnetismo, ¿ya? Y yo les comenté lo que eran los tipos de imanes, ¿cierto? Lo que es cuando una sustancia era imantada, cuando no, qué pasaba cuando yo dividía un imán, se me aparecían dos polos, el movimiento de las cargas de esos polos, etcétera. Hoy día yo quiero continuar con algunos conceptos que pudieron quedar como pendientes o inconclusos, ¿ya? Para que podamos cerrar esa primera parte, ¿ya? Y vamos a trabajar la deducción de todas las expresiones que vamos a ocupar, ¿ya? Vamos a ver que el campo magnético existe y van a aparecer ciertas variables, ciertos elementos que van a empezar a converger y que uno va a poder analizar si es desde esta mirada o desde la otra, ¿ya? Para luego, ya la próxima semana, ya hacer la conexión con electrónica, con lo que vimos nosotros en la primera unidad, o sea, hablar de electromagnetismo. Ya vamos a empezar a trabajar, vamos a ver palabras como bobinas, ¿cierto? Cosas que son más cotidianas, donde se aprecia. Pero hoy día es para hacer el primer cierre de como un mini capítulo de toda la introducción a comprender lo que es magnetismo. El objetivo de la clase de hoy es conocer las distintas expresiones que me permiten determinar campo magnético con otras variables involucradas. Ya nosotros dimos una primera fórmula, que es como la de introducción, pero esa fórmula puede desmenuzarse en otras variables que podrían aparecerme, o en función de otros términos, cómo puedo determinar este campo magnético. ¿Ya? Para eso es lo que quiero que hagamos hoy día. Avancemos un poquito. ¿Cómo se origina un campo magnético? Ya nosotros dijimos la semana pasada que recordábamos que el campo eléctrico era esta región que surgía alrededor de una partícula cargada, ¿verdad? Era una propiedad del espacio. Nosotros ahora vamos a tener algo semejante, ¿cierto? Esta región dependía del tipo de carga que yo estuviera generando, ¿verdad? Cuando la carga era positiva, ella enviaba líneas de campo y cuando era negativa recibía líneas de campo, ¿verdad? Nosotros podíamos imaginarnos los vectores para analizar un movimiento. Pero ahora vamos a considerar el hecho de que esta carga, porque cuando estábamos en campo eléctrico, la carga estaba quieta, la carga en quietud formaba este campo. Pero ahora, cuando esa carga que genera un campo eléctrico, cuando está quieto, al moverse, automáticamente va a ir generando un campo magnético a su alrededor. Entonces, hacemos la primera relación. Antes, campo eléctrico existía cuando había una carga, ¿cierto? Positiva o negativa, y generaba una región alrededor, pero estaba quieta. Ahora, cuando esta carga comienza a moverse, este movimiento permite que exista un campo magnético. Si nosotros mirásemos al interior de un imán, pudiésemos analizar las partículas que hay dentro del imán, los electrones, que ya sabemos son los que se mueven, ¿cierto? Los electrones en movimiento son los responsables de formar la corriente, ¿cierto? Y las cargas en desplazamiento. Como ellas se mueven alrededor de los orbitales, ¿verdad? Vamos a caracterizar a estos electrones cuando ellos se estén moviendo, vamos a decir que dentro del imán hay carga en movimiento, porque el electrón tiene esa posibilidad. En un imán, cualquiera este sea, ya sea artificial o natural, existen cargas en movimiento, que serían los electrones. Por tanto, nuevamente el electrón toma el rol protagonista. Es él el que se mueve, es él el que hace las cosas. Si miramos nosotros dentro del imán y logramos detectar estos electrones que se están moviendo, vamos a fijarnos que estos mismos electrones en movimiento van a actuar a sí mismos como imanes.
Recuerden que cuando yo tenía una sustancia, tenía un imán y atraía a otro objeto, este objeto que se le pegaba, a su vez asumía el rol de imán nuevamente. Cada partícula que se iba pegando a un imán iba haciendo el rol de un nuevo imán. Entonces los electrones que se están moviendo actúan como imanes. Cuando estos electrones en movimiento, que van a ser nuestros mini imanes, pensémoslo de esa manera, giran o se mueven en el mismo sentido, amplifican su intensidad. Por lo tanto, el imán que estoy mirando es más poderoso, es más atractivo. En cambio, cuando giran en sentido contrario, estos efectos al anularse hacen que esa sustancia no sea imantada. Este es el motivo de que hay elementos que sean más magnéticos que otros. El hecho de que en su interior los electrones se mueven en el mismo sentido, por lo tanto amplifican su situación, amplifican su poder, si lo podemos pensar de una manera bien abstracta, amplifican su intensidad, entonces eso hace que el objeto sea más potente. En cambio, si estos objetos giran en distintos sentidos, no vamos a pensar quién a la izquierda, quién a la derecha, no importa. Hay electrones en movimiento. Cuando ellos coinciden su movimiento, van para el mismo lado, hacen que la sustancia sea un imán más poderoso. Cuando ellos se mueven en distintos sentidos, hacen que la sustancia sea menos poderosa, no tenga influencia, no sea imantado. Por lo tanto, la sustancia es débil. ¿Ya? No sé si hay alguna duda en este punto. ¿Alguien que me pueda decir sí o no? Mientras que los compañeros siguen ingresando a la sala. ¿Alguien? ¿Hay alguna duda? Me cuesta ver el chat, chiquillos, porque se me pega. Gracias, gracias. Se me pega mucho el PPT cuando intento abrir el chat, mis niños. Atención aquí. Vamos a hablar de algo que ya hemos mencionado. Vamos a analizar, vamos a hacer el ejemplo, la situación virtual de mirar a la carga cómo se mueve. ¿Ya? Consideremos una partícula, en este caso, que es positiva, ¿verdad? Una carga positiva, que se lanza desde un espacio e ingresa a donde hay un campo magnético. ¿Ya? Nosotros tenemos una partícula P, que está allá abajo, ¿verdad? Esa partícula P, si ustedes se fijan, tiene 3 elementos. A su alrededor, estoy pensando en esta imagen de aquí, ¿verdad? A su alrededor hay un campo magnético que fue en este caso representado con la letra X, para que ustedes puedan visualizar que está en todo momento, ¿ya? Tiene una fuerza con la que es atraída hacia la zona del campo y tiene una rapidez con la que va a ir girando. Ustedes tienen que imaginarse esta situación. Esta partícula se va a ir moviendo de esta manera, circunferencialmente, y va a ir moviéndose hacia el sentido de la derecha, porque la flecha está apuntando de la rapidez para ese lado. O sea, él va a ir moviéndose en este sentido, ¿cierto? Y la fuerza con la que la partícula es atraída va a ser direccionada hacia el centro de la circunferencia. Esta circunferencia es virtual, ya nosotros la estamos pensando. El campo uniforme ingresa perpendicularmente, mientras que la partícula electrizada, que en este caso es positiva, al ingresar a este campo adquiere una rapidez v, una velocidad v vector. Al aplicar la regla de la mano derecha, que es lo que yo les mostraba con el dibujo la semana pasada, se puede apreciar que la fuerza está orientada hacia el centro de la circunferencia. En cualquier punto de la trayectoria, la fuerza va a indicar hacia el mismo lado. Es decir, si la partícula está ubicada en este costado, aquí, ya lo voy a hacer con el dibujo, porque ustedes tienen que pensar que esto está en movimiento. Si la partícula está en esta zona, la fuerza va a apuntar hacia el centro y la velocidad va a apuntar hacia allá, porque va a ir armando este movimiento. No sé si se logra visualizar el lápiz, ¿ya? Pero la partícula que se está moviendo cada vez que se mueve
Cada vez que cambia de posición, el vector fuerza va a apuntar hacia el centro de la circunferencia porque es atraída hacia esa zona, y la rapidez va a ir cambiando su dirección para lograr hacer el movimiento. Cuando la partícula esté a esta altura, el vector fuerza va a venir apuntando hacia acá, y el vector fuerza hacia allá. Entonces ustedes tienen que ser capaces de visualizar el movimiento, ¿ya? Sé que mi dibujo no es el mejor, pero pregunto, ¿se va entendiendo la idea más o menos de cómo se va a ir moviendo esta partícula? Sí, profe. Muchas gracias. Voy a borrar los dibujitos. Entonces dice, podemos ver que en cualquier punto de la trayectoria circular, la carga va a ser sometida a la fuerza, que la va a empujar hacia el centro, y va a también tener una rapidez que la va a ir moviendo. ¿Ya? Esto es súper importante que lo tengan en mente para que podamos comprender lo que viene. Acá yo les había contado la semana pasada que esta fórmula que teníamos acá es la que nosotros usábamos para determinar el campo magnético que estaba en esa región. La fuerza que se estaba aplicando, la carga que se estaba moviendo y la rapidez con la que esta carga se movía. Y que se expresaba en Tesla. Pero nosotros vamos a tomar esta fórmula y a ella la vamos a manipular. Esta es una primera fórmula, entonces usted le va a poner ahí en su cuaderno fórmula número 1. La primera con la que voy a trabajar. Las que vienen a continuación se desprenden de ella. Entonces avanzamos un poquito. Acá. Si nosotros recordamos lo que vimos el año pasado, cuando la profe los instó y constantemente trabajó durante todo el primer semestre y casi la mitad del segundo, lo que era el MCU, nosotros recordábamos que teníamos una rapidez lineal, una rapidez angular, una aceleración centrípeta, una aceleración centrífuga, una fuerza, ¿cierto? Y nosotros teníamos un tipo de fuerza que era el que empujaba, no sé si ustedes se acuerdan del ejemplo, si no se los refresco, cuando íbamos en rotonda, nosotros, ¿cierto? En el auto, en el vehículo, había una fuerza que a nosotros como pasajeros, ¿verdad? Nos empujaba hacia la ventana y que era lo que nosotros pensábamos que íbamos a salir disparados. Pero había otra fuerza que la contrarrestaba, que nos empujaba hacia el centro, evitando que nosotros efectivamente saliéramos disparados. Esa fuerza que me empujaba hacia el centro de la circunferencia se llama fuerza centrípeta. Este nombre es súper importante que lo tengan, porque acá van a hacer una fórmula que va a tener relevancia absoluta con lo que vamos a trabajar, ¿ok? Si nosotros miramos la figura, ¿cierto? La figura va a tener un movimiento circunferencial. Entonces nosotros ahora lo que vamos a hacer es reescribir nuestra fórmula de campo magnético en términos de la fuerza con la que la partícula es atraída, ¿ya? Entonces, aquí atención. El campo magnético era la fuerza que se aplicaba, ¿verdad?, sobre la carga y su rapidez. Pero ahora la vamos a reescribir. La fuerza va a ser la incógnita. Entonces vamos a decir, la fuerza magnética va a ser el campo que se esté produciendo con la carga que se esté trabajando, que se esté, la cantidad de coulombios que se estén involucrando y la rapidez con la que esta carga va a ir moviéndose, ¿ya? De esta fórmula que estoy aquí haciendo esta vueltecita, nosotros vamos a establecer un primer principio que estoy aquí. Yo acá tengo la información respecto de la fuerza que se aplica, el campo con el que estoy trabajando, la carga que se está moviendo y la rapidez con la que se mueve. Pero si ustedes miran la figura, que es una circunferencia, yo tengo que hacerme la pregunta, ¿cuál es el radio con el que gira la partícula? ¿Con qué radio está girando? ¿Más grande? ¿Más pequeño? ¿De qué depende? Entonces, para poder responder a esa pregunta que surge del movimiento que la partícula hace dentro del campo eléctrico, perdón, del campo magnético, vamos a tomar dos elementos. Segunda ley de Newton, segundo medio, movimiento circunferencial uniforme, tercero medio.
¿A qué voy con esto? A que todo lo que hemos visto es relevante el día de hoy. ¿Ya? Todo nos sirve retroactivamente para poder avanzar. Entonces, la segunda ley de Newton plantea que la fuerza con la que un objeto es ejercido sobre él depende de la masa del objeto y la aceleración con la que el objeto se mueva. Pero nosotros, que estamos pensando en un MCU porque el objeto se está moviendo, vamos a decir que la aceleración centrípeta viene expresada por esta expresión: la rapidez lineal al cuadrado sobre el radio de giro. Esto es visto de años anteriores. Entonces ahora nosotros lo vamos a ocupar. Se tienen que recordar que la fuerza era masa por aceleración y que la aceleración centrípeta era rapidez lineal al cuadrado sobre radio de giro. Estoy aquí. Vamos a replantear nuestra fórmula. Esto es lo que yo tenía en un comienzo, ¿verdad? Fuerza es igual, campo magnético, carga en movimiento, rapidez con la que se mueve. Como nosotros acabamos de hacer, esta fuerza la vamos a eliminar y vamos a reemplazarla por su equivalente, su escritura equivalente, que sería masa por aceleración. Aquí estamos aplicando segunda ley de Newton. Pero también acabábamos de ver que la aceleración es también una nueva forma de reescribirse que está expresada aquí. Rapidez lineal al cuadrado sobre radio. Esto que yo estoy mostrando aquí es la nueva expresión con la que voy a trabajar. Ella es la que voy a manipular. Voy a hacerle un algo para poder transformar y determinar el radio con el que la figura va a ingresar, o el radio con el que esta partícula está girando circunferencialmente dentro de un MCU, dentro de este campo magnético. Entonces, recordamos, esta fuerza la reescribimos por la segunda ley de Newton, que a su vez reescribimos en términos de la aceleración que va a tener el objeto circunferencialmente o centrípetamente. ¿Ya? Vaya siguiendo la huella. Estoy tomando esta fórmula de referencia ahora, ya, la última, porque es la que voy a manipular, que está aquí. Reexpresemos en términos del radio. Este radio que está dividiendo va a ir multiplicando hacia la derecha, y todo lo que está en la derecha va a venir dividiendo en la izquierda. Entonces, fíjense, yo dije numerador, masa, rapidez al cuadrado. Denominador, campo magnético, carga en movimiento, rapidez de movimiento, para poder escribir en términos del radio. Si yo analizo aquí, tengo una rapidez al cuadrado y tengo una rapidez en el denominador. Si yo aplico potencias, ¿verdad? Propiedades de potencia, puedo simplificar una rapidez del numerador con una rapidez del denominador, quedándome solamente expresado en términos de una de ellas en el numerador. Por lo tanto, acá me aparece la segunda fórmula con la que yo voy a trabajar en términos del radio que forma el campo, ¿cierto? El movimiento de la partícula que se está moviendo dentro de un campo magnético. Va a depender de la masa y de la carga con que la partícula tenga, ¿verdad? La rapidez con la que gira y la intensidad del campo magnético, que se esté produciendo. En palabras bien simples, ¿en qué se va a medir este radio? En lo que siempre lo hemos medido, que es en metros. Entonces, el radio que se forma va a depender de la carga, la naturaleza de la partícula y la masa con la que esté girando, esta partícula que está cargada, ¿verdad? Va a tener una naturaleza, una cantidad de coulombios positivos o negativos, una masa, porque es una partícula la que se está moviendo, una rapidez con la que va girando y un campo magnético al que se está viendo expuesta. Estos son los elementos con los que el radio se puede formar. Pero ahora surge una nueva pregunta. ¿Cuánto tiempo se demora en realizar un giro?
Porque vamos a ver más adelante, vamos a recordar elementos como lo que nosotros hablamos de corriente eléctrica, que era la relación entre los coulombios que se movían y el tiempo que demoraban en circular. Entonces, ese concepto nuevo que nosotros ya hemos visto antes, de electricidad, de intensidad de corriente eléctrica, vamos a emplearla en electromagnetismo. Por lo tanto, el tiempo que demora la carga o la partícula cargada en realizar una vuelta es un dato que es relevante, pero ¿tendrá relación con el radio? ¿Será necesario tener esa información para poder determinar el tiempo? ¿Cómo lo vamos a hacer? De esta manera. Nuevamente vamos a irnos a conceptos que nosotros hemos trabajado en el MCU, conceptos que nosotros teníamos de mucho antes, ¿ok? Y vamos a recordar cómo se escribía la rapidez lineal. La rapidez lineal era equivalente a decir la rapidez angular por el radio. ¿Ya? Voy a escribir en una nueva expresión para que ustedes lo puedan recordar, porque no está aquí, pero puede ser relevante. La rapidez era, rapidez lineal, ¿cierto? Era angular por radio. Esto es algo que yo vi con ustedes también el año pasado. ¿Sí o sí? Esto que está aquí, perdón que quedó súper deforme, esto que está aquí, este omega que yo veo acá, es equivalente al que yo escriba esto que está aquí. ¿Ya? Recuerden que la rapidez angular con que un objeto rueda, gira, ¿cierto? O rota, como ustedes lo quieran decir, depende de la frecuencia de giro o, en su defecto, del periodo de giro. Son sinónimos, son semejantes. ¿Y yo por qué ocupé la expresión con periodo, con el tiempo t? Porque es el que me están preguntando. ¿Cuánto tiempo se demora en realizar la vuelta esta partícula cargada? Y como nosotros queremos conocer el periodo, vamos a hacer el mismo ejemplo. Este periodo que divide va a multiplicar en la izquierda. Y esta rapidez que tenemos en la izquierda va a dividir en la derecha, formándome esta nueva expresión. Ahora usted me preguntará, pero profe, ¿para qué yo quiero esta nueva expresión? Porque la vamos a ocupar para poder representar los elementos que me faltan. Atención aquí, ¿ya? Nosotros tenemos que el periodo, ¿cierto?, es 2pi por r sobre la rapidez lineal. Pero acá arriba acabamos de determinar el radio con el que la figura gira dentro de un campo magnético. Por lo tanto, en vez de hablar de radio, vamos a hablar el conjunto de estas 4 variables que están aquí siendo involucradas y las vamos a reexpresar. Entonces, en vez de radio, yo llamé masa por rapidez sobre campo por carga. ¿Qué es lo que voy a hacer? Simplificar. Esta rapidez se puede simplificar con esta rapidez. Y en mi numerador me va a quedar 2pi por la masa y en mi denominador campo magnético por la carga que se está moviendo o por la cantidad de carga que se está girando en esta partícula. Y como ustedes pueden ver, el tiempo, ¿de qué depende? De la masa y de la naturaleza de la partícula que gira y del campo magnético que se esté produciendo, porque sabemos que 2pi como irracional lo conocemos como una cifra. Por lo tanto, cuánto se demore en girar el objeto no depende del radio de giro, no depende de la rapidez con que el objeto lo haga. Entonces, no importa si es muy rápido o muy lento, o si es muy veloz o muy poquito veloz. Lo que importa es que sí o sí, esta figura va a generar una vuelta, va a dar la rotación que corresponde alrededor del campo. Nosotros estamos en el escenario en que esta figura se mueve de esta manera.
¿cierto? Constantemente. Ya pronto, la próxima clase, vamos a ver qué pasa cuando este movimiento no es el único. Cuando además de rotar, se traslada. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Qué me va a generar? Va a tener relación con la corriente eléctrica. Y vamos a ver de qué manera, cómo se puede almacenar, etcétera. Todo lo que estamos trabajando abre esa nueva puerta. Ya nosotros pasamos y comenzamos la clase sabiendo que el campo magnético era solo relacionado con la fuerza, la carga y la rapidez con la que se movía. Pero ahora podemos entender que hay más variables involucradas. Está el radio con el que la circunferencia se forma, ¿verdad? Con el que la partícula gira alrededor. Y también vemos que hay un periodo, un tiempo que demora dicha partícula en realizar el movimiento. Entonces ya el campo magnético no solamente depende de la fuerza que yo conozca, sino que puedo reexpresarla en función de otros parámetros que la pregunta me pueda ir planteando. ¿Ok? Por tanto, yo debo tener en mente, estoy pensando en mi prueba, estoy pensando en la PTU que se nos viene pronto, que debo tener en mente todas estas variables, todos estos elementos. Ah, ok, ¿puedo solamente depender de la fuerza? No necesariamente. Puedo tener, cuando hablo de la fuerza con la que se está generando, puedo también conocer la rapidez con la que se está moviendo, puedo tener la masa de la partícula, porque antes ese era un elemento despreciado. En esta fórmula que nosotros tenemos aquí, en ningún momento sabemos o comprendemos la masa de la partícula. No, solamente nos está importando la carga que posea, nada más. Pero acabamos de abrir la puerta para que otras variables sí sean involucradas. ¿La masa importará en este contexto? Sí. ¿El radio que se produzca importará también? Sí. ¿Importa el tiempo que demora en girar? Por supuesto. Todos estos conceptos que acabamos de ver los vamos a poder involucrar con cuando estemos ya hablando de electromagnetismo, cuando podamos fusionar los conceptos en uno solo. Ya no son aislados, sino que pertenecen a una misma familia, son involucrados. Uno no existe sin el otro. Eso es lo más importante que ustedes tienen que entender. La electricidad no es posible sin el magnetismo y viceversa. Eso nosotros lo vimos la semana pasada incluso. Ya acá acabamos de comprobarlo. Cuando yo tengo una carga, una partícula cargada que se mueve en el interior, ¿cierto? Va a generar el campo magnético. Si la partícula está quieta, inmóvil, solo generó un campo eléctrico a su alrededor porque es su zona. Pero cuando comienza a trasladarse, a desplazarse, ya sea circunferencialmente, linealmente, horizontalmente, verticalmente, no importa cómo queramos verlo, pero se mueve, adquiere una rapidez de movimiento y por lo tanto se activa el campo magnético, ¿verdad? Y nosotros ya lo trabajamos la semana pasada cuando vimos que la Tierra, al tener un movimiento, ¿verdad? El núcleo de la Tierra, el manto, que es una sustancia ferromagnética en movimiento constante a cientos de miles de grados, ¿verdad? Que se está moviendo constantemente, hace que nuestro planeta tenga un campo magnético que lo protege y lo cubre de distintas cosas, ¿ya? Por lo tanto, es súper importante comprender que la rapidez va a ser un factor relevante, ¿ya? La rapidez con que la partícula se mueva, ya sea una partícula aislada o estemos pensando en nuestro planeta, incide en la forma en que el campo magnético está. Sí o sí, dejo de compartir. Entonces, como pudieron ver, lo que yo quería trabajar con ustedes hoy día era presentarles toda la escritura, las fórmulas que vamos a ir ocupando. Por tanto, va a ser súper importante reconocer en el enunciado que se me esté hablando con qué elementos estoy pensando, qué elementos estoy llamando. No es fortuito, no es gratuito. Cada elemento pertenece y existe por algo. Entonces debemos ser capaces de pensar que esta materia no es algo aislado,
No es que magnetismo sea un mundo aparte y muchas gracias y la electricidad que tanto trabajamos al principio también es aparte, no. Ahora va a ser momento de fusionar estos conceptos, ¿ya? Y hacerlos uno solo para poder comprender cómo funciona nuestro alrededor, ya darnos cuenta de cómo funciona nuestro sistema, ¿ok? Si se fijaron era cortito, pero era bien profundo, bien desmenuzado, ¿ya? No quise agobiarlos tanto para que la próxima clase también vayamos avanzando así, ¿ya? Voy a ir con el acelerador a una rapidez normal, ya no nos vamos a hiperventilar ni vamos a ir súper rápido, sino que vamos a ir trabajando de manera lo más pausada que se nos permita, ¿cierto? En virtud del tiempo, pero que podamos ir trabajando. Ya dejo introducido el concepto para la próxima semana. Vamos a hablar de electromagnetismo. Y vamos a ver que mi fórmula de campo magnético, gracias, cambia. Estoy hablándola en este momento en términos de la fuerza que se aplica, de la carga que se mueve, la partícula que se mueve y de la rapidez con la que lo hace. Pero pronto vamos a ver que hay otros elementos involucrados. ¿Ya? Perdón. Hay cosas como una constante de permitividad magnética, que nosotros ya también lo trabajamos cuando estuvimos viendo el tema de fuerza. Ya va a haber un valor fijo que vamos a tener que trabajar. ¿Ya? Entonces van a empezar a aparecer nuevos conceptos que están, pero que ahora los vamos a traer a la luz. Estaban aquí, pero aún no lo hemos visualizado. ¿Ya?